capital de Estados Unidos. Muchos congresistas, muchos senadores se han pronunciado sobre esta lista y sobre este nombre, Juan Pablo Guanipa. Han pedido su libertad, voces como la de Rick Scott. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello deben liberar inmediatamente a Juan Pablo Guanipa y garantizar que todos los presos políticos puedan vivir libres de opresión. Estados Unidos está observando. Eso desde el Senado de Estados Unidos. Rick Scott se pronuncia así, pero los congresistas también se están manifestando exigiendo la liberación de Guanipa. Delcy Rodríguez está repitiendo el libreto de Nicolás Maduro y ya sabemos a dónde conduce. Exigimos la fe de vida de Juan Pablo Guanipa y su liberación inmediata. Desde el Congreso de Estados Unidos exigimos la libertad inmediata de Juan Pablo Guanipa. El secuestro de Juan Pablo Guanipa, horas después de su liberación, confirma el patrón de siempre. Todo tirano comunista simula diálogo y reconciliación solo para ganar tiempo y aferrarse al poder. Somos periodistas, ponemos titulares, analizamos noticias. Ya nos acompañan desde Washington Juan Pablo Villasmil y también Santiago Vidal. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Un titular de cada uno para estas excarcelaciones. Juan Pablo Villasmil, ¿cuál es el tuyo? Bienvenido. Bueno, yo creo que Rick Scott no lo pudo haber dicho mejor. Estas dictaduras van a fingir diálogo y van a hacer cosas bonitas solamente porque quieren tener ese poder de poder decir, hey, estamos cumpliendo con lo que nos están demandando, entonces pueden trabajar con nosotros. Lo que toca entonces es esperar a ver si Estados Unidos va a seguir haciendo lo que creo que va a seguir haciendo, y va a ser incrementar esas demandas y decir, hey, no es suficiente, un preso político de alto nivel no es suficiente, estamos a trote a una transición democrática, y esta idea de que va a haber liberalización económica, medio y un poquito de democracia y va a ser suficiente, no va a complacer a la administración de Trump, especialmente porque el secretario de Estado Marco Rubio sabe muy bien cómo operan los comunistas en Latinoamérica. Le pregunto a Santiago Vidal, que también nos acompaña, por estas liberaciones de presos políticos. ¿Realmente son liberaciones? Porque liberación alude a la libertad, pero yo creo que no son libres. Por lo menos Perkin Rocha, ahí está esa foto, con un grillete, como si de un criminal se tratase. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí voy a usar la frase de Ronald Reagan: confía pero verifica. Esto es parte de una estrategia y hay que confiar de que esta estrategia siga funcionando y ver que el gobierno de Delcy Rodríguez, el interinato del régimen, siga tomando decisiones que apelan a la democracia venezolana y que no sean falsas, que no sean unas propuestas que fallen o que dejen de colgando al proceso de transición que en realidad puede ser que funcione en los próximos meses. Entonces, confía pero verifica. Yo creo que esa es la principal razón. Ahorita yo creo que las familias venezolanas lo que están es alegres de que muchos presos políticos vuelvan a sus casas, así estén en las condiciones que se encuentran. Qué bueno, Santiago, que menciones a Ronald Reagan y esa frase, confía pero verifica. Parece estar hecha esa frase para este momento, ¿no? O para un momento como este, una transición tutelada por Estados Unidos. Y mucha atención, porque allí donde os encontráis, compañeros, en Washington, se encuentra también María Corina Machado, que esta misma mañana mantuvo un encuentro con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hizo estas declaraciones a su salida de esa reunión en respuesta a NTN 24. Lo que pasó el día de ayer, evidentemente, ha sido un día donde hemos tenido emociones muy extremas, porque es el alivio de tantos familiares que ven regresar a la persona que tanto quieren, ¿no? Inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión, no pueden relatar qué es lo que han vivido, no pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Por eso estoy yo aquí hoy. Por eso está ella hoy, entre otras cosas, para exigir la liberación de no solo Juan Pablo Guanipa, que por supuesto, la liberación de los casi 700 presos políticos a los que hoy les dedicamos este programa, con esa lista con la que hemos arrancado. Juan Pablo,
María Corina hacía esa pregunta que nos planteamos todos. ¿Realmente son liberaciones? Aquí hay una duda sobre el secuestro de Juan Pablo Guanipa. ¿Se le escapa a Delcy Rodríguez el control de las liberaciones de los presos políticos? ¿Hay dos facciones en el régimen, una que obedece a Estados Unidos y los libera y otra que está poniendo palos en las ruedas? No, sí, definitivamente. O sea, yo creo que lo que estamos viendo es a una María Corina Machado que está siendo bastante prudente. Yo creo que en la política la prudencia es la virtud más importante. Está celebrando lo que se tiene que celebrar, manteniendo ese, vamos a decir, ese momento que tiene que continuar acelerando, diciendo, hey, esto fue muy bueno, esto pasó, pero queremos más, queremos más, queremos más, no es suficiente. Y lo que estamos viendo del régimen en Venezuela, que otra vez, muchas personas dirían en el pasado que ay, Maduro es bobo y toda la gente a su alrededor es estúpida, pero lo que están haciendo tiene una lógica estratégica que tiene bastante sentido, que es liberar a una persona de alto nivel con ciertas prohibiciones. No cambia el mismo miedo, la intimidación. Si tú vas, por ejemplo, a una radio en Venezuela en este momento, como me ha pasado a mí, te dicen, hey, por favor, no hables de este tema. La libertad de expresión no es que cayó Maduro y ahorita existe. La idea de que no están, las torturas simplemente se detuvieron y que las personas ahorita están... Todo es una ficción, pero es una ficción bastante estratégica. O sea, recordémonos también de la noticia de que fueron por Gorrín, fueron por Alex Saab, están agarrando a estas grandes figuras y tratando de ponérselos a los Estados Unidos para decirles, mira Estados Unidos, estamos liberando a esta persona, estamos metiendo preso a estas personas, podemos trabajar con ustedes. Y yo creo que es bueno que esté sucediendo, o sea, hay que celebrarlo como lo hace María Corina Machado, qué bien que pasó esto, pero en ninguna parte de este proceso podemos dejar que esos pequeños pasos, esas migajas, sean suficientes para satisfacernos. Y hay, Juan Pablo, además unas condiciones que pone el régimen a la liberación. En muchos casos no son liberaciones plenas. Vamos a ver la boleta de liberación de Juan Pablo Guanipa. NTN 24 tuvo acceso a ese documento que les vamos a mostrar, en el que se especifica que él era puesto en libertad, entre comillas, con algunos condicionantes. Ahí están. Presentarse cada mes, personarse cada mes ante los agentes correspondientes y no salir del país. Claro, en el momento en el que te ponen esas condiciones, Santiago, ya no eres del todo libre. Pero además, es que en ningún momento Juan Pablo violó esas condiciones que yo diría son ilegales. Ni siquiera las violó, no salió del país, no había pasado un mes y aún así le detienen. Bueno, yo creo que aquí hay obviamente una estrategia muy importante y lo que hizo Juan Pablo Guanipa ayer fue demostrar la debilidad del régimen. Recuerden, vamos a voltear la tortilla y vamos a hacernos la pregunta en el contrario. Muchos americanos y mucha gente aquí de los venezolanos exteriores nos estamos diciendo, wow, se está moviendo el gobierno de Delcy Rodríguez muy rápido con la transición o con la presión americana. Pero pregúntense cómo se siente el régimen internamente, personas como Diosdado, como Vladimir Padrino López, que se estén moviendo de esa forma tan rápida. Hay que voltear la pregunta. Y yo creo que hay mucho falta de confort o falta de comodidad con la situación. No se siente muy bien porque cuando Juan Pablo Guanipa está haciendo lo que hace un político venezolano, que es salir a la calle y expresar lo que pasó, porque nosotros vamos a escuchar historias horribles de muchísimas personas que fueron torturadas en el helicoide y en otros lugares, así como vamos a escuchar de personas que no van a poder volver a salir porque no se encuentran vivas en estos momentos porque murieron dentro de la tortura o dentro del proceso que se encontraron en encarcelación en Venezuela. Cuando nosotros escuchemos todas esas verdades, va a haber mucha debilidad por parte del régimen. Y lo que pasó el día de ayer en la noche fue un momento de debilidad del régimen en el que nos estamos dando cuenta que hay una fractura en la política interna del régimen de Delcy Rodríguez. Se encuentran actores a los lados que no están de acuerdo con la presión de los Estados Unidos ni con las acciones que se están tomando y que obviamente cuando sale un político venezolano como Juan Pablo Guanipa a hacer lo que hace un político venezolano, pues va a volver a ser carcelado en el ámbito venezolano de la forma tan vil como lo hicieron, con unas personas con máscaras en el medio de la noche en su casa, lo agarran después de un meeting que tuvo. Entonces esto es vil
y esto es una posición de estrategia que está haciendo el régimen para poder decir, nosotros tenemos control interno de algunas cosas, los Estados Unidos no tiene la tutela, pero vamos a ver cuánta paciencia tienen los Estados Unidos para poder soportar este comportamiento del régimen. Esto es Club de Prensa Washington y la verdad, como corresponsales en la capital de Estados Unidos, tenemos fuentes que a lo largo del día han confirmado a NTN 24 que en el Departamento de Estado están haciendo seguimiento a la situación de Juan Pablo Guanipa. De momento no ha habido ningún pronunciamiento público, pero fuentes de la diplomacia de Estados Unidos sí que nos confirman saber de ese secuestro y, por supuesto, estar monitoreándolo. Juan Pablo, tú que tienes también fuentes allí en el Departamento de Estado, ¿qué pueden hacer ahora desde Estados Unidos? ¿Qué puede hacer Marco Rubio? ¿Qué puede hacer la Casa Blanca para garantizar que los casi 700 presos políticos que quedan todavía encarcelados, entre ellos Juan Pablo Guanipa, sean liberados? Yo creo que es una pregunta muy complicada porque obviamente está la respuesta más obvia, que sería una escalación, pero también eso sería algo que, otra vez, volviendo a la palabra prudencia por parte de los Estados Unidos, ellos también quieren tener cautela en no actuar muy rápido, no actuar muy fuerte, sino hacer demandas, pedir que se prueben y por así decirlo, o sea, tratar de tener el carrot y el stick, que es lo que le dicen aquí en la política internacional de los Estados Unidos, la zanahoria y después el palo. No sé si la traducción funciona muy bien, ¿no? Pero decir, hey, si haces esto, puede suceder aquello, pero si no lo haces, te podemos golpear con este bate también. Yo creo que lo que hemos estado viendo es que hay un bate bastante notable, que es que sigue habiendo una presencia en el Caribe, que es que sigue habiendo una amenaza militar y que esa no va a desaparecer, pero al mismo tiempo esa amenaza militar no puede ser simplemente lanzada constantemente sin poder esperar trabajar con lo que queda del régimen actual para desmantelar el régimen con el régimen, que es de repente la manera que no satisfacerá a las personas que ven muchas películas y que creen que esto simplemente se puede hacer en una semana y que eso va a ser suficiente, pero es lo que es necesario para ese periodo de estabilización y después ese periodo de transición. Lo que quiero decir, o sea, muy concretamente es, obviamente los Estados Unidos quisiera que simplemente todo se haga inmediato, todos los presos políticos se vayan, se privatice algunas compañías, se cambien las leyes que se tengan que cambiar y se vaya Delcy Rodríguez. Pero esto no va a suceder de la manera más simple posible. Y es por eso que los Estados Unidos está trabajando, tiene una ecuación bastante complicada frente a ellos, pero están tratando de resolverlo. Y lo que estamos viendo ahorita, esos pequeños pasos que algunas personas dirán, no es suficiente, no es suficiente, pero sí es genial. Y se va a seguir haciendo ese empuje constantemente. Y yo firmemente creo, y me pueden clipear este video en un futuro y ponérmelo, de que sí va a haber una transición. Lo creo firmemente, pero hay que darle tiempo a la administración de que trabaje como tiene que trabajar y que utilice esa prudencia. Son procesos lentos y se agradece tu confianza en esa transición que yo creo que todos tenemos en algún momento, todos hemos sentido esa confianza por la llegada de la democracia a Venezuela. Pero claro, es la primera vez, yo diría, es la primera vez, Santiago, en la que vemos que el régimen, no sé si decir, desobedece una orden de Estados Unidos. Hasta ahora se habían dado todos los pasos que pedía Washington, pero de repente ese secuestro de Juan Pablo Guanipa ha hecho saltar las alarmas, ¿no? ¿Estamos ante un desacato? Cuidado si no fue una provocación también, porque esto puede ser visto por parte de los Estados Unidos también como una provocación por parte del régimen para poder hacer un segundo de intervención dentro del territorio venezolano. Esto puede ser perfectamente parte de la estrategia de decir, Juan Pablo Guanipa, quien salió a la calle ayer, estuvo en un evento de motorizados ayer en la calle, hizo varios eventos tanto en vivo como en línea. Puede ser visto como una provocación y que los Estados Unidos use esto como excusa para poder remover a un Diosdado Cabello que se encuentra en parte entorpeciendo las relaciones entre Delcy y los Estados Unidos o una posible transición a la democracia. Y yo estoy muy de acuerdo con Juan Pablo. Yo también estoy
100% seguro y con mucha confianza de que una transición va a venir en algún momento a Venezuela y que va a haber democracia en Venezuela. Esto está seguro. Ya se hizo lo imposible. Lo imposible era remover a Maduro. Nadie pensaba que iba a suceder. Muchos analistas pensaban que la estrategia de los Estados Unidos en realidad iba a ser una estrategia de presión, de poder bombardear dentro del territorio venezolano y ver si se iban a poder ir. Pero los Estados Unidos hizo lo imposible, que era remover a Nicolás Maduro y ponerlo ante un juez en Nueva York. Yo creo que aquí el caso ya no queda nada imposible. Aquí ya nos dimos cuenta de que no hay ningún intocable dentro del territorio venezolano. Y yo creo que lo que viene de la postura americana va a ser seguir la presión o inclusive decirle a Delcy que uno de los tratos de negociación fue liberar los presos políticos y que tiene que volver a rectificar. Ahora bien, ¿cómo queda la credibilidad del régimen internamente hacia ellos, hacia los militares y hacia las personas que están en contra? Es decir, dentro del régimen, si vuelven a liberar a Guanipa dentro de 2 días, 3 días o una semana, la credibilidad se pierde. Absolutamente pierden toda la estatura que tienen con las personas internamente, si es que tienen alguna estatura en estos momentos o algún tipo de credibilidad. Esto puede ser perfectamente una provocación. No hay nadie intocable, nos dices. Y si no, que se lo digan a Nicolás Maduro, que desde luego se sentía intocable cuando decía vengan por mí, y Estados Unidos fue y lo apresó. Queremos rescatar hoy una imagen del pasado que, sin embargo, tiene mucha vigencia y nos hace reflexionar. 26 de marzo de 1994 pasó esto. Vean, ahí está Hugo Chávez. Es el día que fue excarcelado a través de un indulto del presidente Rafael Caldera. En ese momento, así, salía de prisión. Recuerden que él era militar y dio un golpe de Estado fallido, razón por la que fue preso. Pero tras el indulto, como decimos, de Rafael Correa el 26 de marzo del 94, salió a las calles. Esta imagen lo que nos muestra es cómo él atendía a la prensa, Juan Pablo, Santiago, habló con todo el mundo, dio declaraciones. Así trató la democracia a un militar que dio un golpe de Estado. Lo podemos comparar con la forma en que ahora el régimen, la dictadura, trata a los militares que simplemente trataron de defender la democracia, como es el mandato de cualquier ejército. La democracia liberó a Hugo Chávez y le permitió incluso presentarse a unas elecciones. El régimen encarceló a decenas de militares que siguen presos. Ahí está la lista. Siguen encarcelados. E incluso parece que su liberación se complica en muchos casos. Es muy revelador este vídeo, ¿no crees, Juan Pablo? Sí, bueno, es un video que obviamente no quiero caer en presentismo, como le dicen, pero no debió ser liberado jamás Hugo Chávez, que es su culpa, la razón por la que estamos acá, es ese discurso bonito con intenciones no muy bonitas que cuando se unen en la política latinoamericana suele traer consecuencias bastante graves, como las vimos en Venezuela. Pero sí creo que hay comparaciones que se pueden hacer, realmente nunca son perfectas, pero en cuanto supongo que si lo ves de una manera sumamente estructural y te olvidas de los individuos detrás de esto, sí, o sea, hay militares que ahorita que han sido oprimidos, que han sido restringidos y que han sido secuestrados y algunos asesinados por el régimen porque amenazan la resiliencia del régimen. En aquel entonces, cuando liberan a Chávez, lo liberan, ni siquiera te puedo decir por cuál fue de una manera como que para liberarlo, para decir estamos haciendo las paces y vamos a seguir adelante como nación. En este caso no sería por el mismo sentido. Claro, ¿no? que no. Claro que en este caso sería por obligación. Y tú lo has Entonces dicho. los incentivos son diferentes porque el régimen quiere proteger su resiliencia. Entonces cualquier cambio que veamos va a ser un cambio público porque quieren algo en el presente, quieren algún reconocimiento, quieren algún acercamiento de los Estados Unidos, por ejemplo, pero que esta idea que van a liberar por liberar, por la paz, no lo creo. Y tú lo has dicho, Juan Pablo, nunca debió ser liberado Hugo Chávez, pero la democracia, pues en aquel momento le dio una oportunidad y ya vimos, caray, todo lo que vino después. Esto es Club de Prensa Washington, una pausa y seguimos, ya regresamos.
Atención, en estos momentos tenemos una última hora desde el Departamento de Estado. Se acaba de emitir un comunicado dirigido a los ciudadanos de Estados Unidos para que no viajen a Cuba, porque dice esa alerta de viaje, todos aquellos que vayan corren el peligro de quedarse varados sin forma de regresar. Es una última hora que se produce justo cuando la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha publicado un claro mensaje. Hoy se ha producido una reunión estratégica. Escuchen. Los viajeros en Cuba corren el riesgo de sufrir delitos menores. Entre ellos se incluyen los carteristas, los tirones de bolsos y los robos en vehículos. Los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada y los homicidios, también están aumentando en Cuba. Las leyes y normativas estadounidenses prohíben viajar a Cuba desde Cuba o dentro de Cuba con fines turísticos. La UFAC regula los viajes hacia, desde y dentro de Cuba de las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense, lo que incluye, entre otros, a todos los ciudadanos o residentes estadounidenses y a cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de su ciudadanía o nacionalidad. Es la alerta que acaba de emitir el Departamento de Estado, 2:28 de la tarde, pero es que la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha confirmado que hoy mismo ha tenido lugar una reunión estratégica. Nuestro jefe de misión, Mike Hammer, aprovechó una reciente visita a Miami para reunirse con el general Evan Petus del Comando Sur. Es lo que confirma la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Santiago Vidal, reunión entre el jefe de misión Mike Hammer y el general Evan Petus del Comando Sur. ¿Qué implicaciones tiene este encuentro? Parte de la estrategia regional que se está tomando a favor de la libertad de Cuba. Tuvimos al secretario de Estado Marco Rubio hace unas semanas en el Congreso testificando acerca de la situación en Cuba y le preguntaron si quería haber un cambio de régimen en Cuba y él dijo que adoraría un cambio de régimen en Cuba. Y yo creo que muchos latinos y tanto americanos ven el beneficio de un cambio de régimen en Cuba, un país que ha estado bajo una dictadura vil y terrorífica durante décadas, muchísimo más largo de Venezuela. Se ha visto el impacto que ha tenido regionalmente, obviamente, las políticas de Cuba, como fue la transición de Venezuela a una democracia a una dictadura. Se le puede atribuir perfectamente gran parte de eso a Cuba. Y hemos visto que cómo esto encaja en una estrategia regional que ha tomado los Estados Unidos tanto para el retorno a una política Monroe a Latinoamérica, en la que los Estados Unidos está tomando un ámbito confrontacional a líderes y regímenes que se encuentran en la región, así como a otros países que se encuentran en la región. Pero segundo, cómo esto encaja dentro de una política internacional que está tomando los Estados Unidos, tanto la presión que se hizo a Venezuela para dejar la venta de crudo de petróleo a Cuba, así como la que se hizo con México. Todo esto está encajando a que los Estados Unidos quiera ver a Cuba con un cambio de régimen y quiere ver a una Cuba libre. Entonces deberíamos de tomar esto como un paso más. Americanos no huelen a Cuba. Cuba no puede tener ningún tipo de garantía con los americanos. No la tenía desde antes el presidente Trump y no la tenía desde muchísimo antes. Se ha visto como regímenes como el de Cuba y Venezuela han agarrado a americanos y los han usado como rehenes para poder hacer negociaciones con los Estados Unidos. Y lo menos que quieren los Estados Unidos es poder ser una situación en la que tenga que quitar un poco de la palanca que tiene para poder negociar o inclusive mover a Cuba hacia una democracia. No quiere reducir esa palanca y quiere ir completamente a borda con poder hacer el cambio de régimen y poder seguir presionando hasta que algo en Cuba pase, como puede ser la falta de petróleo, como puede ser la falta de gasolina, y que eso empiece un proceso de transición, sea interno o sea internacional. Además, Cuba nunca antes había estado tan presionada y tan sola, porque sin Venezuela, el régimen difícilmente se puede sostener. Y Estados Unidos ha desplazado buques. Hay uno frente a La Habana. Eso somete al régimen a una fortísima presión. En varias ocasiones desde el Departamento de Estado han insinuado que tras Venezuela será Cuba. Será la castrista, la dictadura que se acabe. Pero ¿tiene todavía, Juan Pablo, algún aliado Díaz-Canel? Y te lo digo por este mensaje que ha publicado en sus redes sociales en el día de hoy. Gracias, México, por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba. El mensaje de Díaz-Canel a México. Un día después de que, en fin, Claudia Sheinbaum en varias ocasiones insinuara que iba a obedecer a Estados Unidos, que le pide dejar de enviar petróleo. México no envía petróleo, pero envía ayuda
humanitaria. Estados Unidos también ha enviado ayuda humanitaria con garantías de que no la confisque el régimen, pero ¿hay garantías en el caso de México? ¿Qué crees? Sí, nada, yo creo que es la conducta normal de un régimen. A mí no me gusta muchas veces ser muy psicólogo con los países, porque los países son entidades un poco más complejas y no son humanos, pero esto sí me recuerda tipo en las relaciones humanas, cuando una persona, cuando se encuentra en necesidad, empieza a llamar a todo el mundo sus amigos. Amigo, préstame plata. Hey, tú eres mi amigo, ¿verdad? Tú eres mi amigo. Estamos viendo esa conducta de Cuba, muy parecido a lo que vimos de Venezuela, pero después cuando Venezuela se encontraba en problemas, y cuando digo Venezuela me refiero a la entidad gubernamental actualmente en Venezuela, el régimen. ¿Dónde estaba, dónde estaba Cuba? ¿Dónde estaba China? ¿Dónde estaba Rusia? ¿Dónde estaba México? Entonces estamos viendo esa conducta que es predecible y es entendible y estratégicamente es sana. O sea, Díaz-Canel está protegiendo al régimen cubano, está protegiéndose a él mismo, entonces está tratando de extender su mano a distintas personas y tratar de elevar esa relación para hacerla parecer mucho más segura y prometedora de lo que es. Entonces, esa es la comparación que yo creo mejor describe la conducta que estamos viendo de Cuba. Pero yo creo que es importante también añadir lo que cambia la mentalidad de esta administración con la mentalidad de administraciones previas, que es que no estamos hablando de intervencionismo, no intervencionismo, imperialismo, todos estos conceptos extremadamente ideológicos y vacuos, en verdad. Lo que estamos viendo es realismo. Lo que entiende Marco Rubio, lo que entiende el secretario de Estado Marco Rubio, es que en el caso de Cuba, la presión puede funcionar como ahorcamiento. Pero llega un momento que si tú lo único que estás haciendo es ahorcar y ya no hay más oxígeno del que ahorcar, uno pudiese creer, bueno, entonces eso significa que el régimen cae ya y que hay una revolución doméstica. Pero aquí es donde se añade la intervención precisa, el uso militar como una herramienta geopolítica necesaria, que es algo que no se atrevían a hacer gobiernos americanos en el pasado por miedo y con algunos traumas de Medio Oriente. Pero aquí es donde se combinan dos vertientes, la vertiente que prioriza el hemisferio y la vertiente que quiere ser prudente con el uso de ese poder. Y la conclusión es, si Estados Unidos va a utilizar poder militar de una manera prudente, con humildad, no se van a volver locos con sus aviones y van a ponerse a bombardear todo en busca de democracia, sino van a hacer algo bastante específico y van a ser precisos en dónde tiene más sentido que en Venezuela y que en Cuba, que está ahí mismo. Entonces, yo, si fuese, ahorita estuviese en el régimen cubano, estaría buscando una salida más pacífica, porque ya hay bastante evidencia de que al secretario de Estado Marco Rubio no le da miedo. Miedo ninguno. Mucha atención, noticia de última hora que se produce en estos momentos en Venezuela. 2:35, reacción de Diosdado Cabello sobre la ley de amnistía. Ojo, porque se acaba de pronunciar, dice que esa ley, palabras de Diosdado Cabello, tendrá límites, alcances, consideraciones, restricciones y condiciones. Escuchen, último minuto. Hay que usar sus límites, sus alcances, sus consideraciones, sus restricciones y sus condiciones. Así son las leyes de amnistía. Santiago, reacción importantísima, evidencia que hay dos facciones dentro del régimen, una que quizás sí esté abogando por una ley de amnistía como la que exige Estados Unidos, es decir, que sea justa, aunque la escriba el régimen, y otra, la de Diosdado Cabello, que habla textualmente de límites, alcances, restricciones y condiciones. Lamentablemente estamos viendo aquí que alguien está jugando las cartas cuando no las tiene. Y es muy irónico hablar de límites cuando en realidad tienes a un ejército como el de los Estados Unidos, que ya entró a Venezuela el 3 de enero y logró hacer la tradición de Nicolás Maduro a que vea cargos en una corte de Nueva York, cuando en realidad aquí los límites, los únicos que los tiene es el régimen de Delcy Rodríguez a que cumpla todas las condiciones que se encuentran antes de que vuelvan a entrar al territorio venezolano, porque se les acabó la paciencia. La verdadera pregunta es si los límites se encuentran del lado del régimen hacia afuera o del lado del régimen hacia adentro. Y lamentablemente estamos jugando con un régimen que ha
violado absolutamente todos los derechos internacionales y todos los derechos humanos en los últimos 27 años. No podemos tener ningún tipo de garantías de que el régimen de Nicolás Maduro o el de Delcy Rodríguez, porque yo lo veo como una continuación, tengan algún tipo de fe o de confianza en el proceso de transición. El régimen chavista ha violado tanto las negociaciones en Oslo como las de Barbados, como la República Dominicana, como las del Vaticano. Entonces esto no sería extraño si vuelve a violar otras relaciones, otras negociaciones de transición. Y un punto importante con la conversación de lo de Cuba y Latinoamérica, que quería considerar. México tiene que tomar una decisión si prefiere el comercio de 800 mil millones de dólares de los Estados Unidos a México, o si prefiere el de 400 millones de dólares de petróleo a Cuba, a México, que en realidad no le otorga muchísimo. Estamos hablando de un monto totalmente distinto. Totalmente. Entonces, yo creo que aquí hay consideraciones que tomar y hay que en realidad colocarse en las posiciones que se encuentran. Hay actores que están actuando muchísimo más alto de lo que en realidad son. Nos quedan 30 segundos, pero en este breve tiempo, Juan Pablo, te pido concisión. Quiero saber si crees que Diosdado Cabello está poniendo en peligro la ley de amnistía. Habla, repito, de restricciones, condiciones, consideraciones y límites. 30 segundos. Obviamente es lo que está haciendo. O sea, el rol de Diosdado Cabello en este juego es parecer el fuertecito. Él es el fuerte. Él es el que no se va a dejar llevar, el que le va a decir al imperio, epa, para ahí. Pero obviamente esto es parte de la diplomacia, es un rol que está jugando y un rol que seguirá jugando, que él es el que no es difícil, es más difícil trabajar con él, pero al final de todo, él también tiene que cumplir órdenes. Todos ellos la van a cumplir y las están cumpliendo, o si no, ya saben lo que le pasó a Nicolás Maduro. Pues más les vale que las cumplan si es que no quieren acabar entre rejas, que por otro lado sería lo justo. Una pausa y seguimos en NTN 24, ya regresamos. Atención, noticia de último minuto, 2:45, se acaba de pronunciar Diosdado Cabello sobre Juan Pablo Guanipa, intentando justificar una detención, un secuestro ilegal. Acaba de pronunciarse, escuchen lo que ha dicho, ya lo analizamos. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. No, Diosdado, Juan Pablo Guanipa no violó ninguna condición. Las condiciones ilegales, desde mi punto de vista, que ustedes impusieron a Juan Pablo Guanipa, como a otros presos políticos, son estas. Ahí está, la boleta de excarcelación, emitida por el régimen. Vamos a verla, compañeros, porque ahí de lo único de lo que se habla es de que Juan Pablo Guanipa debía personarse mensualmente ante los agentes. Vamos a verla. Y que no podía abandonar el país. Son las condiciones que impuso injustamente el régimen a Juan Pablo Guanipa. Así que no diga que Juan Pablo Guanipa ha incumplido cualquier tipo de condición, porque no es así. Seguimos en Club de Prensa, estamos con Juan Pablo Villasmil, que nos acompaña desde Washington, analizando esta noticia de última hora. También Santiago Vidal. Santiago, no saben ni cómo justificar una detención totalmente ilegal, un secuestro, pero lo que sí confirma esta declaración de Diosdado es que él está detrás de la reencarcelación ilegal de Juan Pablo, ¿no? No me sorprendería que sea Diosdado el que está detrás de la reencarcelación. Y la pregunta verdadera que yo me hago es ¿qué condiciones le pusieron a él internamente que nosotros no sabemos? Porque puede ser perfectamente que le hayan puesto condiciones antes de salir de la cárcel a él y que no las hayan comunicado públicamente. Y si esas condiciones en realidad sí las ha violado, pues entonces hay que preguntarse qué clase de condiciones les estamos poniendo a los presos políticos que fueron liberados. Porque que yo sepa, Juan Pablo Guanipa no ha cometido ningún tipo de delito, ningún tipo de infracción a la boleta que se publicó oficialmente.
y que lo que ha hecho él es exactamente lo que se esperaría de un político venezolano que fue capturado y que fue encarcelado por 1 año, o que pretendían de que fuera igual a los políticos que han encarcelado y que después obligaron a participar en las elecciones para así poder darle un poco de legitimidad al gobierno, porque casos así fueron, y que usaron a su familia en el exterior para poder jugarla en contra de los políticos. Yo creo que aquí perfectamente estamos entendiendo de que el panorama está inverso, que no saben qué hacer, y que al fin y al cabo la política que están haciendo es una política reaccionaria, no de estrategia, y que en las políticas reaccionarias normalmente siempre salen mal. ¿Qué pretenden entonces? ¿Que salgan los presos políticos y no puedan hablar? ¿Ponerles una mordaza como la que les ponía José Luis Rodríguez Zapatero, pidiéndoles que guardaran silencio? Vean lo que hizo Chávez en 1994 cuando salió de la cárcel por un indulto. Ahí está, rodeado de cámaras, hablando con todo el mundo. Eso era una democracia con la que él acabó. Juan Pablo, nos quedan 20 segundos. ¿Cómo interpretas esas palabras de Diosdado Cabello? Rápidamente. Yo solamente quiero recalcar la maldad. Y yo creo que si las personas que están escuchando esto y todavía tienen dudas de lo que algunos venezolanos hablan muy fuertemente y cuando describen esta maldad, entiendan en este caso. Juan Pablo Guanipa es un líder. Juan Pablo, me gusta su nombre, pero Juan Pablo es una persona que su único crimen fue defender la verdad. Y por eso sus hijos han estado sin padre por todo este tiempo. Y no solo eso, sino se le muere la esposa, la señora Begoña Linares, y aún así a una persona que ha estado distanciada de su familia cuando más lo necesitan, le hacen esto otra vez. Esto aquí ya no hace falta interpretar estrategia o ponerse a hablar de que si lo que el régimen está haciendo tiene o no sentido por su propio interés político. Juan Pablo, es ojo, maldad. en el caso de Guanipa y en el caso también de los casi 700 presos políticos que siguen encarcelados. Ya regresamos. Agradecer a Juan Pablo Villasmila y a Santiago Vidal que nos hayan acompañado desde Washington, y a ustedes por sintonizar NTN 24. La información sigue en nuestras redes sociales y página web. Que tengan una feliz tarde. Es la marcha del